filosofía. El día de hoy vamos a hablar sobre una reflexión sobre Aristóteles, ¿no? A lo largo de toda esta semana, como hemos visto, hemos recorrido el vasto universo del pensamiento de Aristóteles. Hemos explorado sus contribuciones tanto a la filosofía como a la ciencia, y desde su enfoque en la lógica y la clasificación de conocimiento hasta sus observaciones en biología y la naturaleza. Y bien sabemos que Aristóteles ha sido una figura crucial en el desarrollo intelectual del occidente, ¿no? Y a través de este viaje hemos visto cómo sus ideas han sido criticadas, reinterpretadas y han dejado una marca duradera en múltiples campos del saber. Y ahora en este último episodio vamos a reflexionar sobre su impacto general en el pensamiento filosófico y científico. Y vamos a analizar sus contribuciones clave y cómo sus ideas han moldeado el mundo occidental. Y aparte, vamos a explorar un poco la relevancia de sus teorías, ¿no? Va a ser una más reflexión, una retroalimentación de todo lo que hemos visto. Ya que Aristóteles sigue siendo una fuente inagotable de conocimientos y preguntas, a pesar de que su, es un pensador muy, muy clásico. Bueno, Marco, te paso la voz para que empieces el segmento uno sobre las contribuciones clave que hizo, las reflexiones clave. Gracias, gracias Aristóteles, ha sido un pensador que nos ha heredado mucha literatura, mucho conocimiento, muchos términos y muchas categorías que se tocan actualmente en la actualidad y se han tocado durante milenios, porque ya estamos en los 2000 y Aristóteles ha sido como esta fuente de conocimiento inagotable. Y siempre se habla de Aristóteles en la actualidad, sobre todo en la lógica y el razonamiento. Aristóteles desarrolló eh, los silogismos, una forma de razonamiento deductivo que se basa en las premisas para llegar a una conclusión. Y este sistema establece una estructura formal para el análisis de argumentos y fundamentos en el estudio de la lógica. Como vimos anteriormente, el organón presenta las ideas sobre la lógica, incluye las categorías, los silogismos y las teorías de las proposiciones, que sentaron las bases para la lógica formal y para la posterior crítica de Wittgenstein y Russell, y ampliando la lógica a la lógica de predicados y clasificación de la ciencia en Aristóteles es fundamental. Él clasificó el conocimiento en varias disciplinas, distinguiendo entre tipos de ciencia y métodos de investigación, y esta clasificación influyó en cómo se organiza el estudio y el conocimiento. En metafísica se ha criticado mucho a, y ontología de Aristóteles. Vimos cómo lo hizo en el anterior episodio con pensadores como Heidegger y eh, pensadores antes también eh, como Kant o incluso Santo Tomás de Aquino han hecho esta crítica a las cuatro causas y a la ontología del ser, dónde se encuentra el ser, qué es el ser. Y Aristóteles propuso una teoría de las cuatro causas para explicar el cambio y la existencia de los objetos, esta causa material, formal, causa eficiente y causa final. Y esta teoría sigue siendo relevante en la filosofía de la ciencia y en debate sobre la causalidad, porque en Heidegger la causalidad se pierde. Si no hay un observador y un observado, solo existe la acción misma, no existe problema de la causa, existe el problema de la causalidad, perdón. ¿Cuál es la causa de esa interacción? Y esto en metafísica siempre ha sido un problema, porque en Aristóteles no se habla de la existencia de Dios, pero con los neoplatónicos y con este tipo de sincretismo entre la escolástica y perdón, la teología y el aristotelismo que se dio en el escolasticismo, ya se da esta calma, ¿no? La causalidad la daba Dios antes, en la patrística, pero en los pragmáticos y los empiristas ingleses ya no está esa referencia a Dios como causa principal de todas las cosas. Y esto en la actualidad trae un problema, ¿no? Porque la sociedad se divide entre personas que creen y no creen, y esto hay un conflicto. ¿Cómo solucionamos el conflicto? Heidegger quiso hacer eso y básicamente trajo más problemas. Trajo el principio de la causalidad como problema principal de la metafísica.
También la metafísica de Aristóteles hablamos mucho y se habla mucho, como vimos anteriormente, de la sustancia y el accidente. Sustancia es lo que es en sí mismo y accidente las propiedades que algo tiene. Sustancia es la sal, accidente es las propiedades de la sal, textura, sabor, composición química y demás. Y esta distinción es crucial en la metafísica y la ontología. Aquí ya nos habla de esta parte dualista del conocimiento, ¿no? De las cosas que son en sí mismas y de las cosas que nosotros por accidente las conocemos como las propiedades. Y aquí básicamente la herencia la tenemos con Kant, que nos dice del mundo nouménico, las cosas en sí mismas que no podemos conocer y el fenómeno que es lo aparente, lo que sí es perceptible para nosotros mismos, lo que sí podemos conocer porque tenemos ciertos a priori en el conocimiento que determinan que yo pueda conocer esa cosa y la determino en categorías y esas categorías pasa de la forma lógica a la forma ontológica, o sea, la forma existente del mundo y esto hace que haya un conocimiento de ese objeto por medio del juicio. El juicio me da la existencia del mundo fenoménico, pero nunca me voy a conocer el mundo nouménico. Y aquí eh, va también con Aristóteles, pero en contra de Aristóteles. Tenemos que tener en cuenta que Aristóteles ha marcado toda una línea de pensamiento. Todo el mundo, imagínese que todo el mundo en un periodo de 500 años ha pensado igual que Aristóteles. Y ya cuando viene Descartes, viene Copérnico, vienen los científicos, crean paradigmas nuevos que cambian ese pensamiento. Y viene luego Kant también que cambia ese paradigma. Viene Hegel que cambia ese paradigma. Y viene Wittgenstein que con el lenguaje cambia ese paradigma. Y es algo es algo muy interesante cómo se desarrolla la evolución del pensamiento. Pero todo se han basado en los principios, las categorías, el pensamiento de Aristóteles. Porque Aristóteles ha durado más de 500 años en el mundo. Y eso es algo muy importante. Y se ha mezclado y se ha sincretizado con otros pensamientos y ha sido realmente muy importante lo que el legado de Aristóteles. En la ética tenemos que entender que el justo medio o el término medio desarrollado en la ética de la virtud se basa en la idea de no estar en extremos, sino ser prudentes, ¿no? Estar equilibrados en el medio. Y esta teoría es muy importante en la ética moderna porque Aristóteles siempre ha querido cultivar la virtud, las virtudes, la valentía, la justicia y la templanza como virtudes principales. Pero, y que estas virtudes principales nos llevan a una vida buena. Pero menciono un ejemplo, y hay varios, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo, en la ética Nicómaco, hay un ejemplo donde yo, digamos, le presto mis armas a mi vecino, a mi amigo, que es griego, y yo llego a la medianoche totalmente ebrio, supongamos, y le toco la puerta a mi amigo y le digo, dame mis armas, son mías. Y ahí es correcto, es justo que me dé mis armas, pero no es, no es correcto a la vez. Es justo, pero es injusto a la vez porque si me da las armas, yo con ese estado voy a matar a alguien. Y eso no es no sería justo para mí. Entonces, ¿qué es la justicia? Y menciona que en algunas ocasiones lo bueno, lo valiente es el término medio, ¿no? No estar, no siempre dar, no siempre hacer lo que es justo en momentos específicos, sino ser prudente en qué momentos sí, en qué momentos no. Y esto es algo muy interesante de Aristóteles, ya porque en ese tiempo, la Grecia antigua, se tocaba mucho este momento de la justicia y en la República de Platón nos menciona que justo es hacer beneficio a mis amigos, es hacer mal a mis enemigos, justo es eh, que yo siempre haga lo correcto, pero cuando llega Aristóteles menciona que no hay que ser valiente ni hay que ser... eh, eh, la valentía está entre la temerosidad y hay un término específico para esto, la temerosidad.
La valentía es el término medio entre la temerosidad y la cobardía. Si no soy temeroso, bueno, si no soy eh, temeroso, voy a actuar de forma impulsiva y no me va a dar miedo nada y voy a caer en profundos errores, pero si soy cobarde, también voy a caer en profundos errores. Entonces la valentía que está en medio me va a guiar por ese camino entre los dos extremos. Y esto eh, ha sido un cambio de paradigma de todas las corrientes que se han podido pensar en ese tiempo, ¿no? Porque si Platón nos decía que el bien era conocer ese bien como justicia, pero ¿qué es la justicia en sí? No la conocemos porque no hemos conocido el bien, entonces actuamos siempre de forma justa o pensamos que actuamos de forma justa, pero nos damos cuenta que en algunas ocasiones lo justo, como el de las armas, no es realmente justo, es injusto. Y Aristóteles con este término medio este justo medio nos habla de algo, amplíe este conocimiento que hemos tenido hace más de 2000 años, ¿no? Aristóteles ha sido muy importante y cómo ha durado ese pensamiento de Aristóteles. Em, bien, eh, para avanzar, Samir nos quisiera decir algo sobre la teoría política de Aristóteles o sobre la ética también, que es muy interesante estas reflexiones. Más que nada de aplicaciones modernas, ¿no? En aplicaciones modernas en política podemos indicar bastantes cosas. Sabemos que las ideologías políticas para Aristóteles, Platón, más que nada Aristóteles como es un pensador clásico, podemos ver muchas cosas, ¿no? Como el bien común y la gobernabilidad. Como bien sabemos, Aristóteles subrayaba que el objetivo fundamental de cualquier gobierno debe ser el bien común. De ahí la ciudadanía activa que indicaba, ¿no? Que nosotros, al ser un animal político, tenemos que ser ciudadanos activos, puesto de que esto es clave para el funcionamiento de los sistemas políticos. Luego de la clasificación de las formas de gobierno, ¿no? Por ejemplo, la distinción aristotélica entre democracia y demagogía. Democracia que es el gobierno en beneficio de todos y demagogía que es el gobierno en beneficio de una mayoría egoísta o manipulada. Puesto de que estos dos son aplicables a las críticas actuales sobre la manipulación populista que tienen algunos gobiernos o algunos políticos que se creen democráticos, pero sin embargo son o muy democráticos o muy demagogos, ¿no? El temor de Aristóteles permanecía en eso, a que la democracia se degrade en demagogia. Y eso es relevante ahora, en que una discusión sobre el auge de los líderes populistas y el uso de la retórica divisiva, totalmente divisiva, para ganar poder político entre la gente. Ahí entra la justicia y la equidad también, el gobierno mixto, la educación para la virtud y muchos aspectos que Aristóteles agarra como puntos fundamentales. Sabemos que las ideas políticas de Aristóteles continúan teniendo una vigencia sorprendente en las democracias modernas. Su visión del bien común, la justicia, la ciudadanía activa y la reeducación para la virtud van a seguir siendo un marco útil para reflexionar sobre las responsabilidades del Estado y el papel de nosotros como ciudadanos, nosotros como animales políticos en una sociedad democrática. Además, su análisis de las formas de gobierno y la necesidad de un gobierno mixto para nosotros garantizar la estabilidad y la justicia. Se llega, nos damos cuenta que se llega a reflejar en los sistemas políticos contemporáneos, que netamente busca evitar la concentración de poder y lo que actualmente perece o tiene nuestro gobierno, que es la corrupción. Con eso yo llegaría a concluir una reflexión de todo el pensamiento de Aristóteles en vista política. Es muy interesante Aristóteles en la política. Y parece que los gobernantes también no conocen estos principios filosóficos del bien común, ¿no? Porque en sociedades de Latinoamérica se ve mucha corrupción, se ve mucho individualismo, se ve mucha separación y no se sigue el legado de los griegos, que es la participación cívica y la armonía entre las polis, ¿no? Esta, este tipo de unión cívica que sí se daba y participación en la democracia.
como forma, como forma de gobierno armónica para una población. Y también vemos que en congresos, en el Congreso del Perú, sobre todo, se da como este tipo de cinismo, ¿no? Hay un cinismo en el actuar de los políticos que hace que pensemos en una tiranía, no en una democracia, ¿no? Una oligarquía. Y esto es para reflexionar y cómo la falta de Aristóteles en la vida política o en la vida civil, en conocimiento de las personas, se debería aplicar, se debería conocer este conocimiento de Aristóteles, de Platón, de los romanos, y es muy interesante. Otro tema interesante también para reflexionar es en las ciencias cognitivas, em, donde Aristóteles ha dividido entre qué es percepción y qué es el pensamiento. Y aquí se han hecho muchas críticas sobre esa distinción, así también como el interés entre la naturaleza de las habilidades cognitivas y el estudio de la mente y el comportamiento humano. El estudio de la mente con las neurociencias nos dirían que todo es mecánico, biológico, todo es conexiones sinápticas, eh, y que el comportamiento humano se debe también a esto, a esta memoria de actuar de cierto modo que te educaron, la educación. Y la educación para Aristóteles era fundamental, era desarrollar las virtudes desde pequeños, ¿no? Y hay algo que no hablamos sobre Aristóteles, que es esta parte del ámbito conductual del ser humano. Aristóteles menciona que primero es un pensamiento, que ese pensamiento se convierte en creencia, que esa creencia se convierte en hábito, el hábito se convierte en el modo de ser, y ese modo de ser determina tu destino, que es el carácter, nos refiere que el carácter define tu destino. Y este paso que pasamos, cómo la educación influye en nuestro destino, en nuestro carácter, es fundamental para Aristóteles. Y él veía siempre esto, ¿no? Veía cómo somos nuestros pensamientos primero, luego pasamos a nuestros hábitos, a nuestras creencias, luego pasamos a las costumbres, luego pasamos al carácter, y este carácter define nuestra vida. Y es supremamente importante en la actualidad cómo esto ha influido en las neurociencias. Porque nosotros podemos pensar que vivimos en el mundo que nos ha tocado vivir y estamos condenados a eso. Porque hay ciertas cosas que influyen en nosotros, la televisión, los medios de comunicación, que no hablan de nada, nada, nada que nos nutra. Hay, hay muchos impulsos a nuestro alrededor que nos limitan, ¿no? Pero cuando tienes esta conciencia de que los pensamientos van a formar tu carácter y ese carácter va a formar tu destino, ahí te das cuenta de algo que se habla mucho en la actualidad sobre el desarrollo personal, sobre los pensamientos positivos. Hay ciertos tipos de conocimientos que al parecer son abstractos, que no sirven, pero que Aristóteles ya veía que esto influía en tu destino, en tu carácter. Y eso es algo, esto es tecnología de Aristóteles, esto es tecnología de punta, como diría un docente que tenemos, y es, y es, y es muy importante resaltar eso de Aristóteles, cómo ha dado en el clavo, ¿no? En el desarrollo en la distinción entre la percepción y el pensamiento, y cómo esto se ha relacionado con la educación de la moral y el desarrollo del carácter. Y creo que eh, hablamos ya de la literatura, ¿no? La teoría de la catarsis de Aristóteles presenta este tipo de catarsis que nosotros tenemos como liberación, ¿no? Presentada en su poética, su libro Poética, sigue siendo relevante en los análisis de la tragedia y la literatura en general. Su concepto de catarsis como purga emocional del espectador se utiliza para entender el impacto emocional de las obras dramáticas. Las ideas de Aristóteles sobre la estructura narrativa de los elementos de la tragedia influyen en esta crítica literaria y la teoría de los géneros.
Su enfoque en la trama, el carácter y el desenlace sigue siendo una referencia en el análisis de la narrativa y la creación artística. Hay algo muy importante en en la tragedia, ¿no? La tragedia era la obra máxima de todos los griegos, era como la última película, era como algo místico incluso, era la tragedia, porque, y esta tragedia hacía que el espectador se liberara emocionalmente, había una purga ahí, había una liberación del alma, por así decirlo. Y Aristóteles ha hecho ha presentado en su libro La Poética esta tragedia como un análisis, igual que hacía con todas las ciencias, ha hecho un análisis de la tragedia, porque antes la tragedia solo era, era algo que se veía, que no se analizaba, que no se estudiaba, y al estudiar Aristóteles la tragedia se ha dado cuenta que de esta liberación del espectador, de esta liberación emocional, y bueno, y esto ha sido importante para el desarrollo también del estudio de la literatura, de la crítica literaria y las aplicaciones de las artes en la vida humana, cómo afectan estas artes en la vida emocional del ser humano. Bueno, las ideas de Aristóteles han dejado una marca indeleble en la filosofía y en la ciencia moderna. Su enfoque en la lógica, la ética, la política, la biología y la estética siguen siendo relevantes en el pensamiento contemporáneo, y las aplicaciones modernas de sus ideas muestran cómo sus principios fundamentales se han adaptado y evolucionado para enfrentar los desafíos actuales, manteniendo su influencia en el desarrollo del conocimiento y la práctica en diversas disciplinas. El legado de Aristóteles continúa inspirando a filósofos, científicos y académicos en busca de comprensión y también de la excelencia en el desarrollo de las virtudes. Es muy importante Aristóteles. Tal vez Amir nos quiera dar una reflexión final o hablar de un aspecto que no hemos tocado también. Sería muy interesante analizar. Claro, Marco. Bien sabemos que las obras de Aristóteles siguen siendo un faro de pensamiento en nuestra nueva filosofía, neocontemporaneidad, que yo lo llamo así. Su existencia en el bien común, en la metafísica, en distintas ciencias, es bastante importante. Y darnos cuenta de todos estos aspectos es darnos cuenta de qué tan importante llegan a ser algunos pensadores para la actualidad. Como bien sabemos, más, su método de análisis y clasificación de conocimiento llegó a establecer las bases para el desarrollo de varias disciplinas científicas. Y todas las ciencias, todos los métodos científicos que hemos visto en las secciones anteriores a lo largo de la semana, en biología y ciencias naturales, la física y la astronomía o cosmología que mismo Newton y Einstein agarraron, ¿no? Porque la física de su tiempo era muy básica, o sea, todo lo que se conocía de física en ese entonces era muy básica. Y su concepto de movimiento y casualidad influyó en estos mismos, en Newton y Einstein, para comprender de mejor manera. Todo ese mundo actual que nosotros conocemos es gracias a, en parte, a Aristóteles, ¿no? Ideas de las cuatro causas, material formal, eficiente y final, ¿no? Y sigue siendo aún una herramienta filosófica relevante para el análisis de fenómenos naturales, tanto metafísicos como físicos y astronómicos. Incluso hasta en la medicina podríamos indicar como organismos que pueden ser estudiados en términos de sus funciones y estructuras, tanto de manera molecular como sistemática, ¿no? ¿Y qué más indicar? Tanto impacto en ciencias vastas ha dejado un legado imborrable en todas las ciencias, desde la biología y la física hasta la ética y las ciencias sociales. Su enfoque empírico y sistemático, junto con su profundo interés en la naturaleza y el ser humano, sentó bases para todos los desarrollos científicos posteriores. Sabemos que algunas fueron superadas, pero el método de los principios nunca se borra. Siguen siendo excepcionales. La influencia de Aristóteles en las ciencias es un claro testimonio, un claro ejemplo de su genio como pensador, y su relevancia infinita sigue viva en la investigación y la práctica
científica actual, hoy en día. Gracias, Amir. Es muy interesante reflexionar sobre Aristóteles y más aún en sociedades que no han desarrollado un pensamiento filosófico que profundice en los temas de la vida, el bien común, la política, la ética, las ciencias naturales, la lógica y demás testimonios. Entonces, vamos a anunciar el próximo episodio que va a ser el estoicismo. La filosofía práctica se le conoce a este tipo de filosofía estoica, ¿no? Vamos a hablar del estoicismo y de Epicuro, que es el creador. Y sin más que agradecer a ustedes por estar aquí. Y vamos a dar por concluido este episodio y vamos a cerrar con Aristóteles, pero no sin mencionar que vamos a tocarlo siempre porque ha sido un pensador muy importante durante muchos siglos y en la tradición filosófica ha sido clave para el posterior desarrollo de la filosofía. Nos vemos en la filosofía práctica y la introducción a epicureísmo.